El pasado 13 de septiembre se celebraron 40 años de la salida a la venta del primer Super Mario Bros. Nintendo lo celebró anunciando algunos títulos, entre ellos la remasterización de los Mario Galaxy 1 y 2, salidos en la Wii. También los fans aportaron lo suyo, como el Super Mario Bros. Remastered, una versión en HD del clásico de la NES. Mientras otros, como Nintendo, hicieron un fangame con los elementos descartados del Super Mario Bros., el llamado Super Mario Bros. Proto Remix, del cual ya hicimos un video en el canal. Sin embargo, esto no quedó allí, porque un aficionado decidió rendirle homenaje igualmente, con un ROM hack para la Super Nintendo que recrea el primer título de la saga, pero de una forma bastante peculiar. ¿Te invade la curiosidad? Entonces quédate para que lo descubras. Sin más preámbulo, comenzamos. El ROM hack que veremos hoy lleva por título Super Mario Bros. 40 aniversario, Mario Syndrome, y es una recreación bastante curiosa del clásico Super Mario Bros. De la NES. Fue creado por Loxa Spaghetti y utilizó para ello una ROM modificada del Super Mario World. Su mismo autor lo califica como una forma de volver a jugar tu juego favorito de los 80, pero de forma más genial. Sin duda, lo primero que destaca es su peculiar apartado visual, muy pintoresco y llamativo. El motivo detrás de esta apariencia es ser lo más parecido posible al arte promocional que se usaba en la época. Y vaya que lo logra, porque podemos ver cómo el Mario grande es bastante parecido a cómo salía en la caja de la versión japonesa. Eso también queda plasmado en el diseño de los enemigos. Un detalle muy interesante es que tendremos hasta 3 estilos de arte distintos. El que ya hemos visto, semejante a los dibujos de la época, otro basado en la película animada japonesa de 1986, y la última creo que busca recordar al show de televisión con actores reales. Los escenarios me parecen muy bien hechos, con un uso muy vistoso de los colores, incluyendo fondos con múltiples planos y algunos bastante psicodélicos. Hasta podemos ver unos Goombas bastante extraños. La música también está muy buena, son las melodías tradicionales pero remezcladas, por lo que suenan geniales. Incluso tiene un cameo del programa El Show de Super Mario Bros. El control se ha mantenido sencillo, botón de correr y otro para el salto, en la línea del original, aunque aquí sí podemos rebotar más alto al caer sobre los enemigos. Aunque al principio podemos escoger entre Mario y Luigi, no significa que tenga un modo de 2 jugadores, lo cual es una verdadera lástima. Además, hubiera sido bueno que Mario y Luigi hubieran tenido movimientos diferenciados, como en el Super Mario Bros. 2. Es simplemente un cambio de skin. El juego tiene muchos detalles, como la forma tan peculiar de entrar a las tuberías o de sujetarse al poste de la bandera, los símbolos de centavos al obtener monedas, o que al final de cada castillo nos espere un tipo diferente de Toad, entre muchos otros. Se nota un cambio en las físicas, que no son exactamente las mismas del Super Mario Bros. Igualmente se pueden notar algunos defectos, como las grandes ralentizaciones cuando enfrentamos a Bowser, o que no se puede derrotar con bolas de fuego, plataformas que desaparecen y que el control no responde tan bien como quisiéramos, aspectos que seguramente se corregirán en la próxima versión, ya que su autor planea lanzar una actualización junto con novedades muy pronto. No sé si ya estará disponible a la hora de publicar este video. Otro punto que añadir antes de terminar es que al final te sorprenderá. En fin, una nueva forma de jugar al clásico en su 40 aniversario. En conclusión, estamos ante una modificación muy peculiar del Super Mario World, convirtiéndolo en otra manera bastante llamativa de retomar el clásico Super Mario Bros. Salido en la NES, pero con unos gráficos inspirados en el arte promocional de los 80 del fontanero.
aunado a una remezcla de los temas musicales, entre otros añadidos. A pesar de tener cosas que mejorar, es una experiencia bastante gratificante y divertida. Esperemos que la próxima actualización componga esos problemas y estemos ante una alternativa excelente si quieres celebrar el 40 aniversario de la mascota de Nintendo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario Bros. 40 aniversario Mario Síndrome? ¿Te gustó sus variados gráficos? ¿Viste la película animada de 1986? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.